Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos al tema número 2, que lleva por título Presencia de las naciones y o pueblos indígenas originarios del Collasuyo y Tierras Bajas. El primer subtítulo, Historia y organización económica, social y política de las primeras culturas de tierras altas andinas. Bien, vamos a hablar en este punto de las culturas que se desarrollaron en tierras altas, es decir, en la zona andina de nuestro país. Vamos a ver cómo era su forma de vida u organización económica, social y política. La primera cultura, la cultura más antigua de nuestro país, Bolivia, es la cultura, o fue la cultura vizcachani. La cultura vizcachani ha sido ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de La Paz. Es una cultura que se caracterizó por ser precerámica, preagrícola y una edad de 30.000 años de antigüedad. Podemos apreciar en la parte inferior un gráfico con el nombre de Vizcachani. En esa región se desarrolló, reitero, a más o menos 10 kilómetros de la ciudad de La Paz, dentro del departamento de La Paz, vale decir, aclarar que se desarrolló esta cultura conocida como Vizcachani. Más o menos, algunos autores indican que tendría una antigüedad de 30.000 años. Otros indican de 10.000 años de antigüedad. Esta cultura se caracterizó por ser precerámica y preagrícola. ¿Qué quiere decir precerámica y preagrícola? Pre significa antes, es decir, es una cultura en la cual no se había conocido lo que es la cerámica. Antes de que se conociese en estas regiones lo que es la cerámica, se desarrolló esta cultura vizcachani. Como era la cultura más antigua, pues no había muchos conocimientos y tampoco se practicó lo que es la agricultura, por eso es preagrícola. Mayormente los habitantes de esta cultura, los integrantes de esta cultura, lo que hacían era cazar animales y de eso vivían ellos. Además, es bueno aclarar que las construcciones de sus casas estaban elaboradas en base a piedra. No conocían todavía lo que es el adobe, entonces ellos elaboraban sus casas de piedra y también utilizaban sus armas para atacar o cazar animales, instrumentos de piedra. El periodo denominado arcaico se caracteriza por el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Así muchos grupos humanos abandonan las cuevas y resguardos rocosos para construir viviendas muy rudimentarias. Bien, pasado el tiempo, ocurre que en la cultura vizcachani y otras culturas que van apareciendo con el pasar del tiempo, van a ir descubriendo lo que es la agricultura, es la producción de alimentos, los sembradíos, posteriormente la cosecha de los alimentos y la ganadería, es decir, ya criaban animales de los cuales se alimentaban de su leche, de su carne, es decir, ya no se dedicaban tanto a la caza de animales. Así entonces los grupos humanos que vivían en cuevas o casas construidas de cuevas abandonaban estos lugares que eran fríos, obviamente, y empezaban a construir sus viviendas muy rudimentarias, como ustedes pueden apreciar en este dibujo. Construían de esa forma, primero amarrando unas especies de palos en forma vertical, luego a los costados poniendo un material y en la parte de arriba, en el techo, pajas. Así empezaron a construir las primeras viviendas antiguas, ¿verdad? Al final de este periodo, entre los años 2500 a.C. y 1500 a.C., se inventa la textilería y la cerámica y comienza el desarrollo de la arquitectura. Ustedes pueden apreciar un gráfico, bueno, no es de ese tiempo, pero más o menos esto viene como algo que vino de ese tiempo, como una especie de herencia de ese tiempo. Estamos viendo a una persona que está elaborando un textil, es decir, tela para elaborar alguna ropa que ellos vestían en ese entonces. Estamos viendo entonces lo que es la textilería.
entre los años 2500 a.C. y 1500 a.C. Empezaron a tener estos conocimientos. Bien, veamos ahora otra cultura que también fue antigua. En este caso vendría a ser la segunda cultura más antigua de Bolivia, la cultura Huancarani. Recordemos que la cultura Vizcacheni se desarrolló en el departamento de La Paz, a 10 kilómetros de la ciudad de La Paz. Hablemos ahora de la cultura Huancarani. Se desarrolló en los departamentos de La Paz y Oruro, al norte y noroeste del lago Poopó. Ustedes pueden ver en el gráfico del mapa de Bolivia que al sur de La Paz y al noreste de Oruro hay un lugar pintado de rojo. Ese es ese territorio donde se desarrolló esta cultura Huancarani, en cercanías del lago Popó. Su antigüedad se remonta al año 1200 antes de nuestra era o antes de Cristo, y pervive hasta el siglo II después de Cristo. Es decir, 1200 antes de Cristo hasta el segundo siglo después de Cristo, más o menos más de 3000 años de existencia de esta cultura, que también vendría a ser la segunda cultura más antigua de nuestro país. Su economía se basó en el pastoreo de camélidos. Sus aldeas están situadas sobre montículos con casas de planta circular. Este también es más o menos similar al de las primeras construcciones que se realizaron dentro de la cultura Huancarani. Son construcciones rudimentarias, pero además la población se dedicaba ya al pastoreo de camélidos, es decir, llamas, vicuñas, alpacas en estas regiones frías. Los hombres de esa cultura practicaron la agricultura y ganadería, ya que lograron la domesticación de animales como la llama y de plantas como la papa y la quinoa. Como pueden apreciar en el gráfico, esas son las llamas o la llama. También hicieron sus construcciones en piedra con figuras de llama, como ustedes pueden apreciar en el gráfico. Entonces, estas personas lograron domesticar a los camélidos, en este caso la llama sobre todo, pero además ya conocían o producían sus propios alimentos, como las plantas, la papa y la quinoa, que son característicos del altiplano boliviano. La cultura Huancarani conoció la manufactura de la cerámica de tipo utilitario carente de pintura, la fundición del cobre y el trabajo escultórico en piedra. Bien, aquí pueden ver, cuando hablamos de manufactura, es decir, hechos con la mano del hombre, obviamente con instrumentos, puede ser martillo, algún otro material para darle forma. En este caso ustedes están apreciando en uno de los museos en Tiwanaku, pueden apreciar aquellas obras hechas en piedra durante la cultura Huancarani. Todos los trabajos que ellos hacían no conocían todavía lo que es la pintura, el uso de la pintura. Entonces conocían el arte de la cerámica, utilizaban el material del cobre, no conocían, reitero, la pintura, o no utilizaban la pintura en sus trabajos, y un material base para hacer sus trabajos de escultura era la piedra, como ustedes pueden apreciar en la imagen inferior. Bien, veamos ahora la tercera cultura más antigua, la cultura Chiripa. La cultura Chiripa se ubica en la península de Taraco, sobre el lago Titicaca, donde hay un montículo artificial sobre el que se encuentran varios recintos después en torno a un templete semisubterráneo. Bien, la cultura Chiripa se desarrolló en la península de Taraco, dentro de lo que es el departamento de La Paz, a orillas del lago Titicaca. Ustedes pueden apreciar ahí una especie de mapa donde se desarrolló, en el punto rojo que ustedes pueden apreciar, indica Chiripa, una flecha y un punto rojo. Ahí se desarrolló lo que es la cultura Chiripa. Se inicia hacia el año 1300 a.C. El hombre había aprendido a conseguir su alimentación por medio del cultivo de la tierra,
con la domesticación de la papa y la quinoa. Así Chiripa inició la vida aldeana, dominando también la técnica de la cerámica y la piedra trabajada. Entonces, más o menos, esta cultura se inició en el año 1300 a.C. Ya el hombre empezó a cultivar la tierra, obviamente, domesticó lo que es la papa, la quinoa, que también se producía en este lugar, en estas regiones del lago Titicaca. Empezó la vida aldeana. Abajo pueden apreciar cómo ellos construían lugares rodeados de casas. Son descubrimientos últimos que se están haciendo de esta cultura. ¿Qué artes conocían ellos? Lo que es la elaboración de la cerámica, y también trabajaban lo que es la piedra. En base a la piedra hacían sus esculturas. Entonces, a modo de terminar esta primera parte de este tema, recordemos que las culturas más antiguas de Bolivia fue la cultura vizcachani. Luego vino la vizcachani, que se desarrolló a 10 kilómetros de la ciudad de La Paz, es decir, dentro del departamento de La Paz. Hablemos luego de la segunda cultura más antigua, que vendría a ser la cultura huancarani, que se desarrolló en parte del departamento de La Paz y en el noreste del departamento de Oruro, en cercanías del lago Poopó. La tercera cultura más antigua de nuestro país vendría a ser la cultura chiripa, que se desarrolló a orillas del lago Titicaca, dentro de lo que es el departamento de La Paz. Bien, con esto concluimos lo que es la primera parte de este tema.